Un cordial saludo, tengan todos bienvenidos a nuestra actividad en este día, hoy con el documento 138. Antes de dar inicio, vamos entonces a colocar esta lectura en presencia de nuestro Padre. Muy bien, vamos entonces a iniciar y los dejo con Flor. Adelante, Flor. Muchas gracias, Carlitos. Bien, documento 138, la capacitación de los mensajeros del reino. Después de predicar el sermón sobre el reino, Jesús reunió a los 6 apóstoles esa tarde y comenzó a exponerles sus planes para visitar las ciudades en torno al mar de Galilea y en sus inmediaciones. Sus hermanos Santiago y Judá estaban muy resentidos porque no se les había llamado para participar en esta conferencia. Hasta ese momento, se habían considerado como pertenecientes al círculo íntimo de los asociados de Jesús. Pero Jesús había decidido que no tendría parientes cercanos en el grupo de los directores apostólicos del reino. El no admitir a Santiago y a Judá en el grupo de los elegidos, juntamente con su aparente alejamiento de su madre desde la experiencia de Caná, fue el punto de partida de una brecha cada vez más pronunciada entre Jesús y su familia. Esta situación persistió a lo largo de todo su ministerio público. Ellos casi llegaron a rechazarlo. Y estas diferencias no fueron plenamente superadas hasta después de su muerte y resurrección. Su madre vacilaba constantemente entre la fe y la esperanza por un lado y sentimientos cada vez más poderosos de desilusión, humillación y desesperación por el otro. Solo Ruth, la más pequeña, permaneció constantemente leal a su padre hermano. Hasta después de la resurrección, toda la familia de Jesús tuvo muy poco que ver con su ministerio. Nadie es profeta en su tierra, ni es apreciado o entendido por su familia. Así nos dicen los reveladores. Vamos a continuar. 1. Las instrucciones finales. Al día siguiente, domingo 23 de junio del año 26 después de Cristo, Jesús impartió sus instrucciones finales a los 6. Les mandó que salieran de 2 en 2 para enseñar la buena nueva del reino. Les prohibió que bautizaran y les aconsejó que no predicaran públicamente. Les explicó que más adelante les permitiría predicar en público, pero que durante una temporada y por muchas razones, deseaba que adquiriesen experiencia práctica en tratar personalmente con sus semejantes. Jesús se proponía que la primera gira de sus apóstoles fuese enteramente de obra personal. Aunque este anuncio fue en cierto modo una desilusión para los apóstoles, veían, por lo menos en parte, la razón de Jesús para comenzar de este modo la proclamación del reino y empezaron de buen ánimo, con confianza y entusiasmo. Los envió de 2 en 2. Santiago y Juan a Queresa, Andrés y Pedro a Capernaum, Felipe y Natanael a Tariquea. Antes de que comenzaran las primeras 2 semanas de su servicio, Jesús les anunció que deseaba ordenar 12 apóstoles para continuar la obra del reino después de su partida y autorizó a cada uno de ellos para que eligiera entre sus primeros conversos a un hombre para que entrase a formar parte del proyectado cuerpo de los apóstoles. Juan tomó la palabra preguntando, pero maestro, ¿vendrán estos 6 hombres a nuestro medio y compartirán todas las cosas con nosotros que hemos estado contigo desde el Jordán y hemos oído todas tus enseñanzas en preparación para esta, nuestra primera labor por el reino? Y replicó Jesús, sí, Juan, los hombres que elijáis serán como uno con nosotros, y vosotros les enseñaréis todo lo pertinente al reino, así como yo os he enseñado. Después de hablar así, Jesús
los dejó. Antes de salir a cumplir su misión, los 6 estuvieron juntos intercambiando muchas ideas sobre el mandato de Jesús de que cada uno de ellos debería elegir un nuevo apóstol. Finalmente prevaleció el consejo de Andrés y se marcharon ellos a sus tareas. En esencia, Andrés dijo: el maestro tiene razón. Somos demasiado pocos para abarcar toda la tarea. Necesitamos más instructores y el maestro expresa su gran confianza en nosotros al encomendarnos la elección de estos 6 nuevos apóstoles. Esa mañana, al separarse para cumplir su obra, había un dejo oculto de depresión en el corazón de cada uno de ellos. Sabían que extrañarían a Jesús y además de su temor y apocamiento, este no era el modo en que se habían imaginado que se inauguraría el reino del cielo. Se había dispuesto que los 6 fueran a trabajar por 2 semanas, después de lo cual regresarían al hogar de Zebedeo para conferenciar. Entretanto, Jesús fue a Nazaret para visitar a José, Simón y otros miembros de su familia que vivían en esta vecindad. Jesús hizo todo lo que humanamente podía hacer dentro del marco de su dedicación al cumplimiento de la voluntad de su Padre para retener la confianza y el afecto de su familia. En este asunto, él cumplió plenamente con su deber y aún más. Mientras los apóstoles partían en esta misión, Jesús pensó mucho en Juan, ahora encarcelado. Era una gran tentación usar sus poderes potenciales para liberarlo, pero una vez más se resignó a esperar la voluntad del Padre. Así con estos dos iniciamos lo que es el documento. Es bien interesante porque, por un lado, nos muestra algo que dicen los reveladores: nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y que inclusive en la misma familia, pues como que a veces no siempre tiene uno el mismo grado de aceptación en ciertos detalles de pensamiento y dedicación. Y bueno, pues a Jesús le pasó y es una pena, ya lo hemos platicado. Y por otro lado, algo que me llama la atención también, que hace alusión a que Jesús no descuidó a Juan, él sí pensó en Juan, sí le hubiera gustado usar algo o hacer algo para liberarlo, pero bueno, prefirió, como en todo lo que hizo, alinearse con la voluntad del Padre, ¿no? Entonces no podemos decir que Jesús descuidó a Juan, simplemente así era como aparentemente y de acuerdo con su criterio, era lo mejor, la mejor forma de hacerlo, ¿no? Adelante, Valdemar. Sí, con respecto a lo que dice de su familia, bueno, dos cositas nada más. Bueno, su familia no se puede decir que no lo quería, lo amaba profundamente y lo admiraban profundamente porque pues él los educó y todo, pero hay que acordarnos de que cuál era la mentalidad de los judíos de ese momento: el Mesías, el Mesías, el Mesías, el Mesías. Entonces, y la otra cosita es de que no a, a- a sus hermanos no los invitó, pero no sé, corrígeme si me equivoco, creo que su hermano Santiago, ¿quién era Santiago y Judá, verdad? Sí, Santiago eh, fue el jefe de la iglesia, de la iglesia primitiva en Jerusalén. Después, claro, después Pedro fue el que lo nombraron ya la religión católica como el primer papa y etcétera, pero si mal no recuerdo, Santiago, el hermano carnal que la iglesia dice que era un primo lejano o algo así porque eran parientes, pero aquí sabemos que es el hermano carnal de él y fue el primer, se convirtió en el líder de la iglesia primitiva en Jerusalén, sí, porque acuérdense que ¿no? En Filadelfia pues está otro grupo, ¿verdad? Pero eso se verá después. claro. Gracias. Sí, ya lo vamos a ver después, sí, efectivamente, pero eso pasó después de la resurrección, ¿no? Cuando ya se dieron realmente cuenta de qué era lo que pasaba. Y claro, también hay que entender que pudo haber sido difícil bajo el marco de referencia de ellos poder imaginarse que su hermano era
no podían entender el soberano de un universo local. Yo creo que era difícil también para ellos y era complicado, ¿no? Pero ya vamos a seguir viendo la historia y vamos a seguir conversando al respecto. Luis, adelante, Luis. Sí, pero a mí siempre me ha extrañado por qué Jesús no quiso poner a sus hermanos y como dijo Valdemar, ciertamente Santiago va a ser el que va a quedar de jefe de la iglesia de Jerusalén y va a ser el que escribe la carta de Santiago. Es el hermano y no el apóstol. Y por qué si ellos tenían las cualidades y era lo lógico que ellos pensaran. Entonces yo entiendo el resentimiento de su familia también, o sea, porque es como si Jesús los hubiera rechazado adrede, y, y ellos lo conocían. O sea, me parece también que Jesús se buscó la enemistad con su familia al hacerlos de lado totalmente, ¿no? Al no incluirlos en su misión, prefirió unos amigos que también los conocían, Santiago también los debió haber conocido, a los Zebedeos y a toda esa gente porque eran como amigos de la familia y prefirió a gente extraña que a nosotros. O sea, entiendo a los hermanos y entiendo a la familia de Jesús también que la postura que tomaron, pues. Sí, claro, es difícil. O sea, solamente estando en la mente de Jesús podríamos ver cuál fue su decisión al optar por esa política de no incluir a sus hermanos dentro del grupo apostólico, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a continuar. Gracias por sus aportaciones. Carlitos, te paso la palabra. 2. La selección de los 6. Esta primera gira misionera de los 6 fue eminentemente fructífera. Todos ellos descubrieron la gran importancia de las relaciones personales y directas con los hombres. Regresaron a Jesús dándose cuenta más plenamente que después de todo la religión es pura y completamente un asunto de experiencia personal. Empezaron a ver cuán hambrientas estaban las gentes comunes de oír palabras de consuelo religioso y de aliento espiritual. Cuando se reunieron alrededor de Jesús, todos querían hablar a la vez, pero Andrés se hizo cargo de la situación y mientras los llamaba uno por uno, ellos presentaron formalmente sus informes al maestro y sus nominaciones para los 6 nuevos apóstoles. Jesús, después de que cada apóstol hubo presentado su selección para los nuevos apóstoles, les pidió a los demás que votaran por los candidatos. Así pues, los 6 nuevos apóstoles fueron formalmente aceptados por los 6 primeros. Entonces anunció Jesús que todos ellos visitarían a estos candidatos y les anunciarían el llamado al servicio. Los nuevos apóstoles elegidos fueron, primero, Mateo Leví, el recaudador de aduanas de Capernaum, que tenía su oficina al este de la ciudad, cerca de los límites de Batanea. Fue seleccionado por Andrés. Segundo, Tomás Dídimo, pescador de Tariquea y anteriormente carpintero y albañil de Gadara. Fue seleccionado por Felipe. Tercero, Jacobo Alfeo, pescador y agricultor de Querasa. Fue seleccionado por Santiago Zebedeo. Cuarto, Judas Alfeo, el hermano gemelo de Jacobo Alfeo. También era pescador y fue seleccionado por Juan Zebedeo. Quinto, Simón el Celote. Era un alto funcionario de la Organización Patriótica de los Celotes, cargo que abandonó para unirse a los apóstoles de Jesús. Antes de unirse a los celotes, Simón había sido mercader. Fue seleccionado por Pedro. Sexto, Judas Iscariote. Era el hijo único de judíos ricos que vivían en Jericó. Era seguidor de Juan el Bautista y sus padres saduceos lo habían repudiado. Estaba buscando trabajo en estas regiones cuando lo encontraron los apóstoles de Jesús y Natanael lo invitó a unirse a sus filas, especialmente porque era experto en asuntos financieros. Judas Iscariote era el único judío entre los apóstoles. Había nacido en la región de Judea, todos los demás eran galileos.
Jesús pasó un día entero con los 6 respondiendo a sus preguntas y escuchando los detalles de sus informes, pues tenían muchas cosas interesantes y muchas experiencias fructíferas que relatar. Ahora veían ellos la sabiduría del plan del maestro, de que trabajaran de una manera tranquila y a nivel personal antes de lanzarse a una campaña pública más ambiciosa. 3. El llamado de Mateo y Simón. Voy a hacer un comentario también aquí. Recordemos, en la Biblia, por ejemplo, se nos habla del llamado de Mateo. Él estaba sentado ahí en su trabajo, Jesús pasó por allí, lo vio, le dijo, sígueme, y Mateo se fue levantando y se fue detrás de Jesús. Y he escuchado yo cientos de sermones hablando pues de esa fe de Mateo, que así mismo debemos hacer nosotros, etcétera, etcétera. Pero después uno pensando mejor eso, uno llega a la conclusión de que Mateo fue de una manera un poco irresponsable, porque va pasando alguien que uno no conoce y le dice, sígueme, y se levanta y lo sigue y deja tirado y abandonado su trabajo, su familia, y además ni sabe para qué es que lo va a seguir. Como puede ser para algo bueno, podría ser para alguna fechoría. Le dijo, sígueme y se va uno detrás. Pero ya vemos que eso no fue así. Aquí vamos a ver el orden y todo también organizado como Jesús escogió a todos esos 12 apóstoles, los 6 que él escogió primeramente y estos 6 que como vemos cada uno lo nominó y todos los 6 votaron por cada uno. Estaban todos de acuerdo en esos nombres. Y vemos aquí lo siguiente. Al día siguiente, Jesús y los 6 fueron a ver a Mateo, el recaudador de aduanas. Mateo los esperaba. ¿Qué diferencia? Ya él sabía que iban a ir, por eso los esperaba, pues ya había puesto en orden los libros y preparado para traspasarle los asuntos de su oficina a su hermano. ¿Sí es la diferencia? Al aproximarse a la casa de aduanas, Andrés se adelantó con Jesús, quien fijando la mirada en Mateo le dijo, sígueme. Y él se levantó y se fue a su casa con Jesús y los apóstoles. Pero Jesús no tenía que decirle nada más, solamente sígueme. Ya Mateo sabía para qué era y quién era y ya se sabía todo lo demás. Mateo le dijo a Jesús que él había organizado un banquete para esa noche. Por lo menos dijo que deseaba ofrecerles una cena a su familia y amigos si Jesús estaba de acuerdo y si consentía en ser el huésped de honor. Jesús consintió con un gesto. Entonces Pedro llevó a Mateo aparte y le explicó que había invitado a un tal Simón a que se uniera a los apóstoles y se aseguró de que Simón también fuera invitado a la fiesta. Era un banquete por la noche. Pero también almorzaron allí en casa de Mateo, porque aquí dice al mediodía, después de almorzar en casa de Mateo, se fueron todos con Pedro a llamar a Simón el celote, a quien encontraron en su antiguo lugar de trabajo. Ya él los estaba esperando. Y también ese lugar de trabajo no lo dejó abandonado. Dice aquí, el cual estaba ahora a cargo de su sobrino. Pedro condujo a Jesús donde Simón. El maestro saludó al ardiente patriota y solo le dijo, sígueme. Regresaron entonces todos a la casa de Mateo, donde mucho hablaron de política y religión hasta la hora de la cena. Me llama la atención estos temas de política y religión porque hoy en día son los temas que todos evitamos conversar porque terminamos en discusión. Pero ellos hablaron de política y religión hasta cuando llegó la hora de la cena. La familia Leví se dedicaba desde hacía mucho tiempo a los negocios y a la recaudación de impuestos. Por lo tanto, muchos de los convidados de Mateo a este banquete habrían sido llamados publicanos y pecadores por los fariseos. Los fariseos, todos los que no eran como ellos, pues eran publicanos y pecadores. En aquellos tiempos, cuando se ofrecía a una persona destacada una recepción banquete de este tipo, era costumbre que todos los que tuvieran interés merodearan por el salón del banquete para observar a los invitados y escuchar la conversación y los discursos de los huéspedes de honor. Por consiguiente, se encontraban presentes en esta ocasión la mayoría de los fariseos de Capernaum para observar la conducta de Jesús en esta inusual reunión social.
Según avanzaba la cena, la alegría de los convidados iba en aumento, haciéndose desbordante, y todos estaban pasando un rato tan espléndido que los espectadores fariseos comenzaron a criticar en su corazón a Jesús por su participación en una cosa tan frívola y ligera. Más tarde, durante los discursos, uno de los fariseos más malignos llegó a criticar la conducta de Jesús ante Pedro, diciéndole a Pedro: ¿cómo te atreves a enseñar que este hombre es justo cuando come con publicanos y pecadores, prestando su presencia a estas escenas de frivolidad? Pedro le susurró este comentario a Jesús antes de que éste impartiera la bendición de despedida a la reunión. Dijo Jesús cuando comenzó a hablar: al venir aquí esta noche para dar la bienvenida a Mateo y Simón en nuestra hermandad, me complace presenciar vuestra alegría y esparcimiento, pero debéis regocijaros aún más porque muchos entre vosotros entraréis en el reino venidero del Espíritu, en el cual disfrutaréis más abundantemente de las cosas buenas del reino del cielo. A los que curiosean y me critican en su corazón porque he venido aquí a alegrarme con estos amigos, sabed que he venido a proclamar gozo a los socialmente afligidos y libertad espiritual a los cautivos morales. Es necesario recordaros que los sanos no necesitan de médico, sino más bien los que están enfermos. Yo he venido no a llamar a los justos, sino a los pecadores. En verdad era este un extraño espectáculo en el ambiente judío, ver a un hombre de carácter recto y de sentimientos nobles departiendo libre y alegremente con la gente común, incluso con una multitud frívola e irreligiosa de publicanos y supuestos pecadores. Simón el Celote quería hacer un discurso en esta reunión en la casa de Mateo, pero Andrés, sabiendo que Jesús no quería que el reino venidero se confundiera con el movimiento de los celotes, lo convenció de que no hiciese comentarios públicos. Jesús y los apóstoles pasaron la noche en la casa de Mateo, y la gente, al irse a sus hogares, no hablaba más que de una cosa: de la bondad y la cordialidad de Jesús. Pues aquí lo que yo resalto es la diferencia que hay entre esta narración y lo que ha pasado a través de la historia, pues en los evangelios, que era como Jesús andando por la calle y el que iba viendo: sígueme, sígueme, y todos iban detrás y ni se sabía para qué y de qué iban a vivir, cómo era la cosa. Pero esa es la imagen que hay. Sí, Waldemar. Sí, a mí lo que me llama la atención aquí, bueno, un comentario es de que les dice a los apóstoles que vayan y que prediquen no públicamente. No fue de Dioquis esto, porque él ya lo había hecho, con excepción de Urnia. Él, su ministerio en Roma, si recordamos, ahí dice que una persona, dos personas, máximo tres personas, él platicó con los líderes ahí en Roma, ¿se acuerdan? Entonces, no era nada más porque él ya había experimentado ese ministerio personal con el contacto personal con con individuos, ¿no? Por eso le recomendó a los apóstoles que no hicieran predicación pública y les funcionó muy bien, pero eso ya lo había experimentado él ya lo había hecho. Bien, Waldemar. Bueno, pues entonces vamos a continuar y los dejo con Elenita. 4. El llamado de los gemelos. Por la mañana siguiente se dirigieron los 9 en barca hasta Queresa para hacer el llamado formal de los próximos 2 apóstoles, Jacobo y Judas, los hijos gemelos de Alfeo, los candidatos de Santiago y Juan Zebedeo. Los gemelos pescadores sabían que vendrían Jesús y sus apóstoles, también ellos sabían, dicho sea de paso, y los aguardaban en la playa. Santiago Zebedeo presentó al maestro a los pescadores de Queresa, y Jesús, fijando en ellos su mirada, les hizo un gesto de asentamiento y dijo: seguidme. Esa tarde
que pasaron juntos, Jesús les instruyó plenamente sobre la asistencia a las reuniones festivas, concluyendo sus comentarios con estas palabras. Todos los hombres son mis hermanos. Mi Padre Celestial no menosprecia a ninguna de las criaturas de nuestra creación. El reino del cielo está abierto para todos los hombres y mujeres. Ningún hombre puede cerrar la puerta de la misericordia a un alma hambrienta que procura entrar. Nos sentaremos a comer con todos los que deseen oír sobre el reino. A los ojos de nuestro Padre, que nos contempla desde lo alto, todos los hombres son iguales. No os negaréis, pues, a partir el pan con un fariseo o un pecador, un saduceo o un publicano, un romano o un judío, un rico o un pobre, un hombre libre o un esclavo. La puerta del reino está abierta de par en par para todos los que deseen conocer la verdad y encontrar a Dios. Esa noche, en una simple cena en casa de Alfeo, los hermanos gemelos fueron recibidos en la familia apostólica. Más tarde esa noche impartió Jesús a sus apóstoles su primera lección sobre el origen, la naturaleza y destino de los espíritus impuros, pero no pudieron comprender la importancia de lo que les decía. Les resultaba muy fácil amar y admirar a Jesús, pero muy difícil comprender muchas de sus enseñanzas. Después de una noche de descanso, todo el grupo, que ahora ascendía a 11, se fue por barca hasta Tariquea. 5. El llamado de Tomás y Judas. Tomás el pescador y Judas el errante se encontraron con Jesús y los apóstoles en el atracadero de las barcas pesqueras en Tariquea, y Tomás los condujo hasta su casa, que quedaba cerca. Felipe presentó a Tomás con su candidato para el apostolado y Natanael del mismo modo presentó a Judas Iscariote, el judío. Dijo Jesús, mirando a Tomás: Tomás, tú careces de fe, sin embargo yo te recibo. Sígueme. A Judas Iscariote le dijo el maestro: Judas, somos todos de la misma carne y al recibirte en nuestro medio, oro porque seas siempre leal a tus hermanos galileos. Sígueme. Cuando estuvieron descansados, Jesús llevó a los 12 aparte para orar con ellos y les instruyó sobre la naturaleza y la obra del Espíritu Santo, pero nuevamente no comprendieron plenamente el significado de estas maravillosas verdades que él que él intentaba enseñarles. Uno de ellos entendía un concepto mientras que otro comprendía otro concepto, pero ninguno de ellos alcanzaba a comprender la entera gama de sus enseñanzas. Intentaban constante y erróneamente adaptar el nuevo evangelio de Jesús a sus viejas formas de creencia religiosa. No podían captar el concepto de que Jesús había venido para proclamar un nuevo evangelio de salvación y establecer un nuevo modo de encontrar a Dios. No percibían que Él era una nueva revelación del Padre Celestial. Al día siguiente, Jesús dejó completamente solos a sus 12 apóstoles. Quería que se conocieran y deseaba que pudieran comentar entre ellos lo que les había enseñado. El maestro regresó para la cena y durante la sobremesa les habló del ministerio de los serafines, y algunos de los apóstoles entendieron sus enseñanzas. Descansaron esa noche y al día siguiente partieron en barca para Capernaum. Zebedeo y Salomé se habían ido a vivir con su hijo David para que su amplia casa pudiera estar a disposición de Jesús y de sus 12 apóstoles. Aquí pasó Jesús un sábado tranquilo con sus mensajeros elegidos. Bosquejó cuidadosamente los planes para proclamar el reino y explicó plenamente la importancia de evitar conflictos con las autoridades civiles diciendo: si es necesario censurar a los gobernantes civiles, dejadme a mí esa tarea. Cuidaos de no hacer denuncias de César o de sus siervos. Fue esa misma noche que Judas Iscariote llevó a Jesús aparte para preguntarle por qué nada se hacía para liberar a Juan de la prisión.
pero Judas no quedó totalmente satisfecho con la actitud de Jesús. Bueno, si tienen algún comentario, adelante. Uy, bueno, parece que todo el mundo está muy tranquilo hoy. Entonces, Florecita, te cedo el micrófono. Gracias, Elenita. 6. La semana de capacitación intensiva. La semana siguiente fue dedicada a un programa intensivo de capacitación. Durante el día, cada uno de los 6 apóstoles nuevos trabajaba con el apóstol que lo había seleccionado inicialmente, quien le proporcionaba un repaso completo de todo lo que los primeros discípulos habían aprendido y experimentado en su preparación para el trabajo del reino. Los primeros apóstoles repasaban cuidadosamente, para beneficio de los 6 más nuevos, las enseñanzas de Jesús hasta ese momento dadas. Por las noches se reunían todos ellos en el jardín de Zebedeo para recibir las enseñanzas de Jesús. Por aquella época estableció Jesús un día de asueto en la mitad de la semana para descanso y recreación. Y se adhirieron ellos a este programa de descanso semanal por el resto de la vida material del maestro. Como regla general, los miércoles no llevaban a cabo sus actividades regulares. En este día feriado semanal, generalmente Jesús se apartaba de ellos diciendo: hijitos míos, id por un día de esparcimiento, descansad de las arduas labores del reino y disfrutad del refrescante afecto que proviene de volveros a vuestras antiguas vocaciones o de descubrir nuevas actividades recreativas. Aunque Jesús en este periodo de su vida terrenal no necesitaba realmente de este día de descanso, se adaptó a este plan porque sabía que era mejor para sus asociados humanos. Jesús era el instructor, el maestro. Sus asociados eran los alumnos, sus discípulos. Jesús se esforzó en hacer entender a sus apóstoles la diferencia entre sus enseñanzas y su vida entre ellos y las enseñanzas que subsecuentemente podrían surgir sobre él. Dijo Jesús, sería interesante que pongamos atención en estos comentarios, estas palabras que dice Jesús a continuación. Dijo: mi reino y el evangelio asociado con este deben constituir el tema de vuestro mensaje. No os desviéis predicando sobre mí y sobre mis enseñanzas. Proclamad el evangelio del reino y describid mi revelación del Padre en el cielo, pero no os extraviéis por los senderos de crear leyendas y construir un culto que tenga que ver con creencias y enseñanzas sobre mis creencias y enseñanzas. Pero nuevamente no comprendieron ellos por qué hablaba así, y nadie se atrevió a preguntarle por qué les enseñaba de este modo. En esas primeras enseñanzas, Jesús trató de evitar hasta donde fue posible las controversias con sus apóstoles, a excepción de las que tuvieran que ver con conceptos erróneos sobre su Padre en el cielo. En estos asuntos no vaciló nunca en corregir las creencias erróneas. Después de el bautismo de Jesús en Urantia, solamente había un único motivo en su vida, y era el de presentar una revelación mejor y más verdadera de su Padre paradisiaco. Él era el pionero de la nueva y mejor senda para llegar a Dios, el camino de la fe y el amor. Siempre su exhortación a los apóstoles era: buscar a los pecadores, encontrar a los afligidos y consolar a los angustiados. Jesús tenía un entendimiento perfecto de la situación. Poseía poder ilimitado que podría haber sido utilizado para el avance de su misión, pero estaba plenamente satisfecho con los medios y personalidades que la mayoría de la gente habrían considerado inadecuados y habrían percibido como insignificantes. Estaba embarcado en una misión de enormes posibilidades dramáticas, pero insistió en dedicarse a los asuntos de su padre de la manera más discreta y menos espectacular. Evitó cuidadosamente toda exhibición de poder. Ahora, pues, se proponía a trabajar en forma discreta, por lo menos durante varios meses, con sus 12 apóstoles
en las cercanías del mar de Galilea. Es interesante lo que nos dice aquí, porque aquí vemos que desde desde ese tiempo, ya Jesús ya preveía que podía modificar el mensaje del reino, como finalmente sucedió. Claro, de manera inintencionada, sin intención, pero él ya preveía que el mensaje que él quería dar y que quería que trascendiera, probablemente no iba a trascender, que se iba a modificar. Ya vemos desde ahí empezó a hacer hincapié en ese detalle. Y bueno, ahora tenemos lo que tenemos, buenamente, muy aceptado, damos las gracias por lo que tenemos, pero hubiera sido mejor que llegara el mensaje como Jesús quiso que se derivara, ¿no? En fin. Bueno, adelante, Valdemar. Pues sí, si hubiera llegado, no hubiéramos a lo mejor recibido esta revelación, porque estuviera todo más encaminadito, a lo mejor, o otro tipo de revelación, pero porque nos están corrigiendo muchas cosas que, que, que se distorsionaron. No, tengo una duda aquí en el 4.2. Cuando está un texto con no sé qué símbolo es eso, los dos, no es un paréntesis, son ni comillas, decían que son cuando son escritos o que sacaron los reveladores de alguna otra parte. ¿Estoy en lo correcto o no? En este caso, bueno, no sé, el 4.2 le tocaba a Elenita. Lo que hicimos fue lo que ponemos en negritas e itálicas, No, en un café, en un azul suave, estamos tratando de remarcar las palabras de Jesús. sí, pero 4. donde dice todos los hombres son mis hermanos, Sí. en el texto original sí viene con esas dos flechitas hasta el final. Sí, Pero dices, bueno, sí, sí, sí. Eso es lo que Jesús dijo, el comentario hecho por Jesús. sí. Y quisimos Eh, marcar de hoy en adelante y en los documentos que siguen las palabras de Jesús con ese color en particular y las ajá. flechitas sí están marcadas en el libro tal cual, como Pero palabras de también, Jesús. pero también en otras partes, sí bien, es porque son referencias bíblicas o de algunos otros escritos, ¿no? Cuando vienen así, que se copiaron de alguna otra parte. Sí, sí, vamos a poner atención en eso también porque ¿Cómo? sí queremos Sí. que se sepa por un lado lo que tomó Jesús o lo que los reveladores tomaron como parte de los escritos tradicionales que nos llegaron Ajá. y por otro lado lo que fueron las palabras de Jesús. Buen punto, Ahora, Bernard, vamos a hacer, estamos pensando en eso para que haya una diferenciación y sobre todo para quien posteriormente lea los documentos, ya que estén en YouTube o asista a las sesiones de manera virtual o que lea o que oiga los videos, que sepa diferenciar entre ambas cosas y puedan entender lo que realmente Jesús dijo, que es lo que nos cuentan los reveladores. ujú. Gracias. Ahora, esa parte está interesantísima. Ya desde entonces les está diciendo a los apóstoles, ustedes no tienen o no van a diferenciar gente. Me imagino que para la mentalidad de sus apóstoles, como estaban nuevecitos, ¿no? Hay que recordar que el nacionalismo judío, que eran el pueblo elegido y todos los demás hasta les decían perros gentiles, ¿no? Entonces ellos tenían un sentido de que eran elegidos por Dios. Entonces desde aquí les empieza de una vez a decir, nada, aquí no hay diferencias, todos son iguales. Y sí me imagino que en la mente de los apóstoles haber sido un golpecillo ahí de un cambio muy drástico para ellos, en la mentalidad de ellos, ¿no? Pues ellos no sabían todo todavía, con el tiempo, pues Jesús los fue educando, pero desde el principio él le hace la diferencia de que todos son iguales, publicanos, esclavos, todo mundo, ¿verdad? Sí. Este, y después pues se va a ver más ejemplos de eso, pero, con respecto a lo que decías, Flor, pues sí, tienes razón. Desgraciadamente, el ser humano es tan contradictorio que hicieron exactamente lo que Jesús no quería que hicieran ellos, que dejar un mensaje un poquito oculto y hacer más culto de él, de la persona. Pero bueno, ahí vamos avanzando. Gracias. Ok. Bueno, entonces continuamos. Carlitos, te paso el micrófono. 7. Otra desilusión. Porque ya recordemos por allá en el 1.1,
tuvieron la primera desilusión, que fue cuando Jesús les dijo que fueran a predicar pues de una manera personal, porque ellos pensaban que ya pues iban a salir con público en general. Entonces ahí dice que se desilusionaron. Y aquí dice otra desilusión, vamos a ver esta de qué trata. Jesús había proyectado una tranquila campaña misionera de obra personal de 5 meses. No les había dicho a los apóstoles cuánto duraría. Laboraban de semana a semana y temprano el primer día de esta semana, precisamente cuando estaba él a punto de anunciar este plan a sus 12 apóstoles, Simón, Pedro, Santiago Zebedeo y Judas Iscariote vinieron a verlo para hablar en privado. Llevando a Jesús aparte, Pedro se atrevió a decir: Maestro, venimos a instancias de nuestros asociados para preguntar si acaso está propicio el momento de entrar en el reino. ¿Y proclamarás tú el reino en Capernaum o hemos de proseguir a Jerusalén? ¿Y cuándo sabremos cada uno de nosotros el puesto que hemos de ocupar contigo en el establecimiento del reino? Y Pedro hubiera continuado haciendo otras preguntas, pero Jesús levantó una mano con gesto de amonestación y lo interrumpió. Haciendo señas a los otros apóstoles a que se le acercaran, Jesús dijo: Hijitos míos, ¿hasta cuándo tendré que ser indulgente? ¿No se ha aclarado que mi reino no es de este mundo? Os he dicho muchas veces que no he venido para sentarme en el trono de David. Y ahora, ¿cómo es que estáis inquiriendo qué lugar ocupará cada uno de vosotros en el reino del Padre? ¿Acaso no percibís que os he llamado como embajadores de un reino espiritual? ¿No comprendéis que pronto, muy pronto, me representaréis en el mundo y en la proclamación del reino? Así como yo represento ahora a mi Padre, que está en el cielo. Puede ser que yo os haya elegido e instruido como mensajeros del reino, y sin embargo vosotros no comprendáis la naturaleza y significado de este reino venidero de preeminencia divina en el corazón de los hombres. Amigos míos, oídme una vez más. Quitaos de la mente la idea de que mi reino es un gobierno de poder o un reinado de gloria. En verdad, todo el poder en el cielo y en la tierra será dentro de poco entregado en mis manos, pero no es la voluntad del Padre que usemos esta dote divina para glorificarnos en esta era. En otra edad, ciertamente, os sentaréis conmigo en poder y gloria, pero ahora nos corresponde someternos a la voluntad del Padre y salir en humilde obediencia para ejecutar su mandato en la tierra. Nuevamente estuvieron sus asociados estupefactos y pasmados. Jesús les envió de dos en dos a orar, pidiéndoles que regresaran a él al mediodía. En esa mañana crucial, cada uno de ellos trató de encontrar a Dios y se esforzaron por alentarse y fortalecerse unos a los otros. Y regresaron a Jesús tal como les había pedido. Jesús rememoró, para beneficio de ellos, ahora la venida de Juan, el bautismo en el Jordán, la fiesta de bodas en Caná, la reciente selección de los 6 y la separación de sus propios hermanos en la carne, y les advirtió que los enemigos del reino tratarían también de separarlos. Después de esta breve pero intensa plática, los apóstoles se levantaron bajo el liderazgo de Pedro para declarar su devoción imperecedera a su maestro y prometer su lealtad inamovible al reino. En las palabras de Tomás, a este reino venidero, sea lo que sea, aunque no lo comprenda plenamente. Todos ellos verdaderamente creían en Jesús, aunque no comprendían plenamente sus enseñanzas. Jesús les preguntó entonces cuánto dinero tenían entre ellos. También inquirió qué habían dispuesto para mantener a sus familias, ¿verdad? Era una cosa previsiva, cuánto dinero tenemos para nuestra obra. Cuando se vio que no tenían entre todos fondos suficientes para mantenerse en 2 semanas, dijo: ¿No es voluntad de mi Padre que comencemos a trabajar de este modo? Nos quedaremos aquí junto al mar por 2 semanas para pescar
o hacer todo lo que encuentre en nuestras manos. Mientras tanto, bajo la dirección de Andrés, el primer apóstol elegido, os organizaréis con el fin de proveer todo lo necesario para vuestra obra futura, tanto en el presente ministerio personal como cuando posteriormente yo os ordene predicar el Evangelio e instruir a los creyentes. Muchos se alegraron con estas palabras. Esta fue la primera sugerencia clara e inequívoca que tuvieron de que Jesús proyectaba en el futuro hacer un esfuerzo público más ambicioso y agresivo y de más vasto alcance. Los apóstoles pasaron el resto del día perfeccionando su organización y preparando las barcas y redes para salir a pescar al día siguiente. Todos ellos habían decidido que se dedicarían a la pesca. La mayoría de ellos habían sido pescadores. Incluso Jesús era un constructor de barcas y pescador experto. Muchas de las barcas que ellos usaron en esos años habían sido construidas por las propias manos de Jesús y eran barcas buenas y seguras. Jesús les mandó que pescaran durante 2 semanas, añadiendo, y luego os convertiréis en pescadores de hombres. Pescaban en 3 grupos. Jesús salía con un grupo diferente cada noche. ¿Cuánto disfrutaban todos ellos de la compañía de Jesús? Era buen pescador, camarada alegre y amigo inspirador. Cuanto más trabajaban con él, más lo amaban. Mateo dijo un día, hay gente que cuanto más la comprende uno, menos la admira. Pero este hombre, aunque le comprendo cada vez menos, lo amo cada vez más. Este plan de pescar por 2 semanas y luego hacer obra personal en nombre del reino por otras 2 semanas se llevó a cabo por más de 5 meses e incluso hasta fines de este año 26 después de Cristo, hasta que cesaron las persecuciones dirigidas contra los discípulos de Juan después de su arresto. Seguimos viendo pues el orden de Jesús y la organización que había. ¿Cuánto dinero hay? ¿Con qué contamos? No hay suficiente, pues entonces no es voluntad del Padre que empecemos así. Yo conozco mucha gente que empieza proyectos y no tiene nada. No, Dios proveerá. Y ahí arrancan sin tener nada y se tiran. Y si uno dice alguna cosa, pues es que uno no es de fe, no tiene fe y por eso pues no. Jesús mismo dice allí, no es voluntad del Padre que empecemos de esta manera. Organicémonos. Entonces por eso 2 semanas vamos a trabajar, a pescar y 2 semanas a hacer labor en el trabajo, en la obra del reino. Y así estuvieron por varios meses para recolectar fondos, no solamente para ellos, sino también para dejar provisiones a su familia. Así que todo en orden como debe ser. Y también por ahí Jesús les dice, o ellos dicen más bien que ellos creían en Jesús, aunque no entendían. La cuestión es que uno cree en Jesús, pero al final uno debe no creer en Jesús, debe creer a Jesús, que es un poco diferente creerle a Jesús que creer en Jesús. Hay mucha gente que cree en Jesús, pero no le creen a Jesús porque no hacen nada de lo que Jesús enseñó o hace, ¿entiendes? Inclusive en la Biblia, en el libro de la no dice, pero en la Biblia dice que aún los demonios creen y temen, creen en Jesús, pero no hacen lo que Jesús quiere que hagamos. Más o menos es parecido. Ellos en este momento estaban en que creían en Él, pero todavía no podían decir creemos a Él porque no le entendían muchas de las cosas. Estaban en ese proceso. Si alguien quiere comentar algo más, si no, entonces los dejo con Elenita. 8. La primera labor de los 12. Después de vender el fruto de la pesca de 2 semanas, Judas Iscariote, el que había sido elegido tesorero de los 12, dividió los fondos apostólicos en 6 porciones iguales, pues los fondos para el cuidado de las familias dependientes ya habían sido obtenidos. Así pues, casi a mediados de agosto del año 26 después de Cristo, se marcharon de 2 en 2 a los campos de trabajo asignados por Andrés. Las primeras 2 semanas Jesús salió con Andrés y Pedro, las segundas 2 semanas con Santiago y Juan, y así sucesivamente con las otras parejas en el orden de su elección. De este modo, él pudo salir por lo menos una vez con cada pareja antes de reunirlas para el comienzo de su ministerio público.
Jesús les enseñó a predicar el perdón de los pecados mediante la fe en Dios, sin penitencia ni sacrificio, y que el Padre Celestial ama a todos sus hijos con el mismo amor eterno. Ordenó a sus discípulos que se abstuvieran de discutir, uno, la obra y el encarcelamiento de Juan el Bautista. Dos, la voz que se oyera cuando su bautismo. Jesús dijo, solamente los que oyeron la voz pueden referirse a ella. Hablad solamente de las cosas que habéis oído de mí. No habléis rumores. Tres, la conversación del agua en vino en Caná. Jesús les amonestó seriamente diciendo, no digáis a ningún hombre nada acerca del agua y el vino. Pasaron una época maravillosa durante estos 5 o 6 meses en que trabajaban de pescadores cada 2 semanas alternas, ganando así el dinero suficiente para mantenerse durante las 2 semanas sucesivas de obra misionera para el reino. La gente común se admiraba de las enseñanzas y ministerio de Jesús y sus apóstoles. Durante mucho tiempo los rabinos habían enseñado a los judíos que el ignorante no podía ser ni piadoso ni recto, pero los apóstoles de Jesús eran tan piadosos como justos. Sin embargo, ignoraban alegremente gran parte de saber, perdón, sin embargo, ignoraban alegremente gran parte del saber de los rabinos y de la sabiduría del mundo. Jesús les aclaró a sus apóstoles la diferencia entre el arrepentimiento por las así llamadas buenas obras que enseñaban los judíos y el cambio producido en la mente por la fe, el nuevo nacimiento, que él exigía como precio de admisión en el reino. Enseñó a sus apóstoles que la fe era el único requisito para entrar en el reino del Padre. Juan les había enseñado, arrepentíos, huir de la ira venidera. Y Jesús enseñaba, la fe es la puerta abierta para entrar en el amor presente, perfecto y eterno de Dios. Veamos la diferencia. Jesús no hablaba como profeta, uno que viene a declarar la palabra de Dios. Parecía hablar de sí mismo como de aquel que tiene autoridad. Jesús trataba de desviar el pensamiento de ellos de la búsqueda del milagro y dirigirlo hacia el hallazgo de una experiencia verdadera y personal en la satisfacción y seguridad de que el Espíritu de amor y misericordia salvadora de Dios reside en ellos. Los discípulos aprendieron muy pronto que el Maestro tenía un profundo respeto y una compasiva consideración por todo ser humano con quien se encontraba. Y mucho les conmovía esta consideración uniforme e invariable que él tan sistemáticamente brindaba a toda clase de hombres, mujeres y niños. A veces se interrumpía en el medio de un profundo discurso para salir al camino y ofrecer unas palabras de aliento a una mujer que pasaba agobiada por el peso de su cuerpo y de su alma. Interrumpía una intensa conversación con sus apóstoles para fraternizar con un niño intruso. No había para Jesús nada más importante que ese individuo humano que al azar estaba en su presencia inmediata. Era instructor y maestro, pero era aún más. Era también un amigo y un vecino, un compañero comprensivo. Aunque la enseñanza pública de Jesús consistía fundamentalmente en parábolas y en discursos breves, invariablemente enseñaba a sus apóstoles mediante preguntas y respuestas. Posteriormente, interrumpía siempre sus discursos públicos para responder a las preguntas sinceras. Al principio, los apóstoles se asombraron de la forma en que trataba Jesús a las mujeres, pero pronto se acostumbraron. Les hizo saber muy claramente que las mujeres habían de tener iguales derechos que los hombres en el reino.
qué cosas tan bonitas empezó a enseñar. Esa simpatía por cualquier persona que la viera necesitada o triste, cansada, no sé, todo eso, pues llena ¿cómo se dice? Llena de alegría el alma porque, pues, imagínense una persona que se está sintiendo desolada, que no tiene esperanza de nada, de nadie, y de momento llega alguien y le habla bonito. Caramba, eso llena el alma. Entonces, y Jesús lo hacía y fue un ejemplo muy lindo para los apóstoles. Y digo, qué bonitos detalles tuvo Jesús, inclusive con los niños. Es una parte muy hermosa. Creo que eso llena mucho. No sé ustedes, pero a mí me llena mucho. Bueno, si alguien gusta comentar algo más, o si tienen alguna pregunta, y está Florecita y está Carlitos, ya saben. No, mentiras. Adelante. Y si no, pues bueno, Florecita, pues te pasamos la voz. Gracias, Elenita. Bien. 9. 5 meses de prueba. Este periodo, un tanto monótono en que se alternaban la pesca y la obra personal, resultó ser una experiencia agotadora para los 12 apóstoles, pero soportaron la prueba. Pese a sus quejas, incertidumbres e insatisfacciones pasajeras, permanecieron fieles a sus votos de devoción y lealtad al Maestro. Fue su asociación personal con Jesús durante estos meses de prueba lo que hizo que tanto lo amaran, que todos ellos, salvo Judas Iscariote, permanecieran leales y fieles a él, incluso en las horas tenebrosas del juicio y la crucifixión. Los hombres cabales no podían realmente abandonar a un maestro venerado que tan cerca de ellos había vivido y que tanto se había dedicado a ellos como lo hizo Jesús. Durante las horas sombrías de la muerte del maestro, los apóstoles apartaron de su corazón toda razón, juicio y lógica para dar cabida a una sola emoción humana extraordinaria, el supremo sentimiento de amistad, lealtad. Estos 5 meses de trabajo con Jesús llevaron a estos apóstoles, a cada uno de ellos, a considerarle como su mejor amigo en todo el mundo. Y fue este sentimiento humano, más que sus extraordinarias enseñanzas o sus acciones maravillosas, lo que les mantuvo juntos hasta después de la resurrección y de la renovación de la proclamación del Evangelio del Reino. Unos meses de trabajo tranquilo no fueron solamente una gran prueba para los apóstoles, prueba que supieron superar, sino que esta temporada de inactividad pública fue también una gran prueba para la familia de Jesús. Por la época en que Jesús estaba listo para comenzar su ministerio público, toda su familia, excepto Ruth, prácticamente lo había abandonado. Solo en unas pocas ocasiones intentaron de allí en adelante comunicarse con él, y en esos casos era para tratar de persuadirlo de que regresara al hogar con ellos, pues casi se habían convencido de que estaba fuera de sí. Sencillamente no podían comprender su filosofía ni entender sus enseñanzas. Todo esto era demasiado para los de su propia carne. Los apóstoles prosiguieron con su obra personal en Capernaum, Betsaida Julias, Corazín, Gerasa, Hipos, Magdala, Caná, Belén de Galilea, Jotapata, Ramá, Safed, Giscala, Gadara y Ávila. Además de estas ciudades, también trabajaban en muchas aldeas, así como en la campiña. A fines de este periodo, los 12 habían establecido planes bastante satisfactorios para atender a las necesidades de sus respectivas familias. La mayoría de los apóstoles eran casados, algunos tenían varios hijos, pero pudieron arreglar también las cosas para el mantenimiento de la familia que, con un poco de ayuda de los fondos apostólicos, podían dedicar todas sus energías a trabajar con el maestro sin tener que preocuparse por el bienestar económico de sus familias. Y vemos con eso que lograron satisfacer todas las necesidades básicas individuales, y además vamos a ver que no era un grupo que nada más se juntó para andar juntos de un lado a otro, sino que tenían una verdadera organización. La logística de su organización era verdaderamente fabulosa, y aquí lo vamos a ver en esta próxima sección.
10. La organización de los 12. Los apóstoles se organizaron muy pronto de la siguiente manera. 1. Andrés. El primer apóstol elegido fue nombrado presidente y director general de los 12. 2. Pedro, Santiago y Juan fueron nombrados compañeros personales de Jesús. Habían de asistirlo día y noche, atender a sus diversas necesidades materiales y acompañarlo en esas vigilias de oración y comunión misteriosa con el Padre Celestial. 3. Felipe fue nombrado mayordomo del grupo. Era su deber proveer alimentos y asegurarse de que sus visitantes y aún a veces las multitudes que acudían a escucharlos, para escucharlos, tuvieran algo de comer. 4. Natanael velaba por las necesidades de las familias de los 12. Recibía informes regulares sobre las necesidades de la familia de cada uno de los apóstoles y, mediante requisición, solicitaba a Judas, el tesorero, enviaba 2 fondos cada semana a los que se encontraban necesitados. 5. Mateo era el agente fiscal del cuerpo apostólico. Era su deber cuidar que el presupuesto estuviera balanceado y la tesorería establecida. Si no llegaban fondos para el mantenimiento de todos ellos, si no se recibían donaciones suficientes para mantener al grupo, Mateo tenía la autoridad de ordenar a los 12 que regresaran a sus redes de pescadores durante una temporada. Pero esto no fue nunca necesario. Una vez que comenzaron su trabajo público, siempre tuvo Mateo fondos suficientes en la tesorería para financiar las actividades del grupo. 6. Tomás era el que administraba el itinerario. Era de su incumbencia planear el alojamiento y en general seleccionar los lugares para la enseñanza y la predicación, asegurando así un programa de viaje bien organizado y sin pérdidas de tiempo. 7. Jacobo y Judas, los hijos gemelos de Alfeo, fueron asignados a la dirección de las multitudes. Su tarea consistía en comisionar un número suficiente de ujieres asistentes para mantener el orden en el público durante la predicación. 8. A Simón el celote se le puso a cargo de la recreación y esparcimiento. Preparaba el programa de los miércoles y también buscaba proporcionar unas pocas horas de esparcimiento y diversión cada día. 9. Judas Iscariote fue nombrado tesorero. Llevaba la bolsa, pagaba todos los gastos y llevaba los libros. Hacía la proyección del presupuesto para Mateo de semana en semana y también preparaba informes semanales para Andrés. Judas hacía los pagos contra los fondos con autorización de Andrés. De este modo funcionaron los 12 desde su primitiva organización hasta el momento en que se hizo necesaria la reorganización debido a la deserción de Judas, el traidor. El maestro y sus discípulos apóstoles siguieron viviendo en este estilo sencillo de vida hasta el domingo 12 de enero del año 27 después de Cristo, día en que los llamó y los ordenó formalmente embajadores del reino y predicadores de la buena nueva. Poco después se aprestaron a salir para Jerusalén y Judea en su primera gira de predicación pública. Este documento el día de hoy fue la lectura a cargo de Carlitos García, Elenita López y una servidora, Flor Robles. Es bien interesante lo que nos están platicando aquí, algo que no sabíamos, bueno, al menos yo no lo sabía y asumo que muchos de los que estamos aquí tampoco, porque no nos habíamos imaginado un grupo como el de Jesús que tuviera una organización realmente bien establecida, bien organizada. Y es admirable porque imagínense cuando, por ejemplo, había multitudes como 5,000 o 1,000 o 100 que fueran, y tener todo perfectamente bien organizado para que la gente que asistía tuviera todo lo necesario para estar ahí sin necesidad de nada. Además de que las familias estaban bien cubiertas. Y por otro lado, todos los viajes, o sea, el itinerario del viaje, la logística del lugar, si necesitaban fondos, pues órale, a trabajar, a pescar. Y además,
los momentos de recreación. O sea, no fue un grupo de locos que andaban por ahí siguiendo a Jesús y bueno, a la buena de Dios. No, no, no. Hubo una perfecta organización y administración en ese grupo y eso es algo que no trascendió, al menos no así como ahora nos lo cuentan los reveladores y es admirable desde mi punto de vista. Adelante, Valdemar. Sí, efectivamente, pues los evangelistas nunca se preocuparon por escribir sobre este tema de cómo estaba organizado el cuerpo apostólico, pues a lo mejor porque pues no se les hizo importante y pues no sabemos tampoco quién, los reveladores no dicen quién lo organizó. Yo supongo que haber sido Andrés junto con Jesús para decir quién iba a hacer cada cosa. No lo dice ahí, pero yo estoy suponiendo que Andrés como jefe de acuerdo con Jesús determinaron todos estos trabajos, pero sí es bien interesante porque pues sabemos que cualquier actividad necesita organizarse, cada quien que haga ciertas cosas, ¿no? Supongo que entre ellos pues se ayudaban de vez en cuando también, pero cada quien tiene su responsabilidad muy puntual, ¿verdad? Claro. Y ya nos damos cuenta que, como dice Flor, no eran una bola de gente que para arriba y para abajo nomás a la buena, como dicen ahora, a la buena de Dios, no, ellos estaban trabajando para el reino, pero eran personas comunes y corrientes que tenían que comer, tenían que trasladarse, tenían que buscar lugares seguros, etcétera, ¿verdad? Entonces es muy interesante conocer esta información de que estaban bien organizados. Gracias, Gracias. Valdemar. Sí, y además digo, podemos ver que aquí hay un trabajo de equipo, ¿no? Que finalmente se nos exige a todos o se nos requiere a todos que aprendamos a trabajar en equipo, aceptando las responsabilidades de cada quien, por un lado, y el mando de quien esté a cargo, y uno seguirlo, ¿no? Es interesante. Adelante, Siler. Octavio. Siler. Hermanitos, buenas tardes, gusto en saludarlos. Fíjese que yo quisiera retomar un poco el párrafo número 7. A mí me llama la atención cuando dice, cuando el párrafo trata donde dice otra desilusión, ¿sí? Y ya después de que Jesús les hace algunos comentarios, dice lo siguiente: después de esta plática breve pero intensa, los apóstoles se levantaron bajo el liderazgo de Pedro para declarar su devoción indomable a su maestro y prometer su lealtad inamovible al reino en las palabras de Tomás. A este reino venidero, sea lo que fuere, y aunque no lo comprenda, yo plenamente. Fíjese, aquí me llama mucho la atención porque de alguna manera a los apóstoles les faltó contexto, les faltó un poquito de información, pero me llama la atención cómo es que nadie preguntó, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando dice Jesús, os he dicho muchas veces que no he venido para sentarme en el trono de David, y ahora, ¿cómo es que estáis inquiriendo qué lugar ocupará cada uno de vosotros en el reino del Padre? ¿Acaso no percibís que os he llamado como embajadores del reino espiritual? Porque nadie le preguntó, levantó la mano y dijo, Jesús, ¿qué es el reino espiritual? Por favor, explícamelo. ¿Por qué nadie hizo eso? No sé, no lo entiendo. ¿No comprendéis de pronto, muy pronto, que representaréis en el mundo y en la proclamación del reino, el mismo reino? Así como yo represento ahora a mi Padre que está en el cielo. Y yo hubiera preguntado, ¿de qué cielo me hablas, no? ¿Dónde está ese cielo? ¿O qué es el cielo, no? ¿O qué es ese lugar? Pues ser que yo os he elegido e instruido como mensajeros del reino. Y sin embargo, vosotros no comprendéis la naturaleza y significación de este reino venidero de preeminencia divina en el corazón de los hombres. Oiga, que es algo divino, ¿y por qué en el corazón de los hombres, no? O sea, ¿cómo es que nadie pregunta nada? A mí eso no lo entiendo. Luego, al último dice, amigos míos, oídme una vez más, quitaos la mente la idea de que mi reino es un gobierno de poder o un reinado de gloria. Es verdad, todo el poder en el cielo y en la tierra será dentro de poco entregado en mis manos, pero no es voluntad del Padre que asumamos esta dote divina para glorificarnos en esta era. Oiga, Jesús, ¿qué es una era?
O sea, a los apóstoles les faltó contexto. Inclusive a nosotros nos falta contexto. Si no fuera por el libro de Urantia, no entenderíamos esto. Discúlpeme. Yo leí la Biblia y la Biblia me deja todas estas dudas y estas preguntas. No hay respuesta en la Biblia de estas preguntas. El apóstol Pablo te da más o menos una idea de qué puede ser eso, pero no hay respuesta hasta que llega la revelación. Entonces yo me pongo a pensar, primero, los apóstoles fueron muy gentiles y muy educados y no preguntaron más. Yo hubiera preguntado todo. Entonces, era nada más una observación que quería yo destacar porque pienso que desde ahí empezaron los problemas. Gracias, pero por alguna razón Jesús no lo dejó así, porque él hubiera podido aclararlo bien. Y los otros no preguntaron, pues qué fácil. Gracias. Gracias, Siler. A ver, vamos a escuchar a Valdemar y luego ya te comento lo No, que pienso. bueno, hay que recordar esto. Ya Jesús les había enseñado, estuvo primero con los 6 primeros, no sé cuánto tiempo, no recuerdo, y luego les estuvo explicando, no dice el libro durante todo lo que habló con ellos, pero yo supongo que todas estas cosas que después ellos no se atrevieron a preguntar, él ya se les había dicho o parte, pero no les entraba, o sea, es una información tan nueva y tan, que ellos no captaron, o sea, no es que no se los haya dicho Jesús, no le entendieron, incluso estamos hablando del principio, ¿no? Tenían 4 meses y durante los 3 años siguientes, pues tampoco lograron captarle la idea. O sea, es demasiado profundo, demasiado para que les hubiera dicho lo que viene en la revelación, pues menos hubieran entendido y menos en el contexto en el que se encontraban. Entonces se los fue llevando poco a poco, enseñándoles, y aún así no captaron en su totalidad el mensaje. Gracias. Gracias a ti, Valdemar. Adelante, Claudio. Sí, ¿cómo están todos? Bien, sí, es un poco afianzar lo que dice Valdemar y Octavio, ¿no? Mi modo de ver las cosas es que en ese momento había mucho menos información del que tenemos ahora. Y entonces, o sea, la adaptación de la enseñanza de Jesús tenía que ver con ese tipo de conocimiento. O sea, bien dijeron, Waldemar, que todavía a nosotros nos cuesta comprender la revelación del libro de Urantia, ¿sí? Entonces, quizás ni siquiera, no estoy seguro, no puedo asegurarlo, pero para ellos el sol que los alumbraba no era una estrella. Para ellos una estrella era una lucecita que había en el fondo del cielo y no tenían idea. Entonces, ¿cómo le va a hablar de un superuniverso? ¿Cómo les va a hablar de un montón de cosas que están mucho más allá del entendimiento? Entonces, lo que trató de inculcar en el corazón fue amor, ¿sí? O sea, el poder amar a todos los demás, no hacer diferencia con nadie, ¿sí? Entonces, o sea hombre, mujer, sea rico, sea pobre, sea libre, sea esclavo, todos son iguales debajo de los ojos de Dios. Entonces, él lo que trató de hacer fue eso. Igual de todas maneras es cierto, eran un poco duros de cabeza para poder comprender, pero pensemos también que estaban en otra época, ¿sí? Entonces la adaptación de la enseñanza posiblemente debería de tener con eso. Gracias. Gracias a ti, Claudio. Sí, efectivamente, yo creo que era muy difícil para Jesús, sabiendo quién era Él, conociendo a fondo lo que era la inmensidad de la creación, poder explicarles cuando el marco de referencia que tenían los apóstoles quizá ni siquiera puedo imaginar si sabían que el planeta era redondo. Conocerían el entorno de su área, pero yo no creo que tenían conocimiento mucho más allá de eso. Entonces, ¿cómo les puedes plantear, sembrar en su cabeza o en sus ideas un universo lleno de planetas cuando quizá ni siquiera sabían
qué era un planeta, por decirte algo. Es como si a un niño de kinder le dices, bueno, la tabla periódica tiene 118 elementos. El niñito te va a decir, ¿qué es tabla? ¿Qué es periódica? ¿Qué son elementos? Porque está fuera de su alcance poder entender un concepto de ese tipo porque no lo ha vivido, no lo ha entendido, ni siquiera ha llegado al punto de conocerlo. En ese tiempo la ciencia, la tecnología no estaba avanzada como para entender como ahora entendemos, por ejemplo, y que quizás es una de las razones por las cuales ahora nos llegó la quinta revelación, porque ahora nuestra ciencia avanzó. Nuestra tecnología avanzó ahora, tenemos todas las herramientas, bueno, muchas de las herramientas para poder entender no solamente este mundo y su composición, sino además cómo está conformado el espacio. Y todo ello permite que ahora nos puedan platicar toda la organización administrativa, geográfica y organizacional de todo el gran universo. Ahora lo podemos entender. Pero en ese tiempo era muy difícil para Jesús. O sea, no es que no les haya dicho, lo que pasa es que no lo iban a poder entender. Pero como dice Claudio, con amor y con... eso sí se puede entender. Bien, ok, Valdemar, y luego le pasamos la palabra a Carlitos para que termine con la sesión. Sí, sí, precisamente como dices, algunas cosas sí, pero otras cosas todavía, y a lo mejor nunca vamos a entenderlas, porque eso de los serafines, los seres intermedios, no sabemos si dentro de algún tiempo se pueda comprobar la existencia y todo eso pero ahorita científicamente hay muchas cosas que todavía faltan, o sea, con la tecnología sí, lo del universo, cosas físicas, pero solamente Dios sabe cómo se irán revelando otras cuestiones que nosotros lo hacemos por fe ahorita, leyendo la revelación, pero tú le dices a una persona de los serafines, bueno, en algunas religiones se les llama el ángel de la guarda, ¿no? Pero los seres intermedios, ¿cómo es posible? O los portadores de vida, o un montón de personajes que están aquí en la tierra, o en Urantia, y pues no te lo creen, porque mientras no se vea, pues si no hay manera de comprobarlo, pues algunas cosas sí se han demostrado ya, pero otras todavía van a faltar. Pero como dice Claudio, eso no es lo más importante, esos son como medios, maneras de conocer, pero hay que enfocar las enseñanzas de Jesús, de lo que decía Claudio, el amor, de que todos somos iguales, etcétera. Eso es la base y fue lo que vino Jesús a este mundo. Nada más Adelante, quería también Anita. acabar de complementar el comentario. Pues resulta que en este mismo documento nos está diciendo que Jesús en cada noche, en cada reunión que tuvo con ellos, les estuvo hablando de los espíritus, les estuvo hablando del Espíritu Santo, hablaron de política y de religión, por ejemplo, y eh, los espíritus impuros y, no captaron la idea de Jesús. Entonces, es complicadito entenderlo de un solo, porque pues, aunque yo me imagino que les habló en su idioma lo más, eh, a modo de que lo entendieran lo más posible, pues, como bien dicen ustedes, a duras penas nosotros a veces también no acabamos de comprender el libro de Urantia. Pues con más ellos que ni libro ni nada, solamente con lo que escuchaban de él. Yo creo que a él lo siguieron más bien por estar, por su personalidad, por cómo se sentían en la presencia de él. Ya para ellos quedó en segundo término todo lo que haya dicho, o sea, para ellos la importancia era estar con él, a su lado, aprendiendo y lo que sea, pero pues aquí en este mismo documento nos acaba de decir, les habló de espíritus impuros, del Espíritu Santo, de todo ese y no entendieron nada. Entonces, pues hay que tener paciencia. Gracias. Gracias a ti, Elenita. Adelante, Carlitos. Gracias a todos por su participación, su asistencia. Y entonces no olviden la próxima semana, cordial invitación. Mientras tanto, tengan un feliz resto de día y un feliz fin de semana. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias, Un buenas noches. fuerte aplauso para todos. Bendiciones, hasta luego.